Gracias, amigos y amigas, por estar ahí en esta segunda parte del programa, que ya verán ustedes que va a estar más interesante, si cabe, que la primera. Estamos, como saben, entrevistando a nuestro presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, el ilustrísimo señor don César José García Otero. Don César, ustedes como jueces ven muy mal esa crítica que le hacen muchos medios de que la justicia está politizada. Ustedes lo sufren eso en sus propias carnes, ¿no? Bueno, sí, en decisiones, vamos a ver, esa crítica sale a la luz cuando la decisión que toma un juez tiene algo que ver con, tiene ciertas connotaciones tangenciales con la política o directas con la política. Es decir, cuando toma una decisión, por ejemplo, en lo contencioso administrativo, evidentemente hay muchas decisiones que en el fondo suponen un control de decisiones políticas o del gobierno de Canarias o de un ayuntamiento. Entonces sí que a veces se produce esa crítica o se produce esa situación, y yo creo que en este caso que son infundadas. Vamos, yo creo que los jueces en general, yo llevo una carrera un montón de años, y yo creo que los jueces son radicalmente independientes en el ejercicio de su función jurisdiccional. Quizá, como hemos hablado antes, no hemos sido capaces de explicar o de vender la moto para entenderlo. De vender la moto, de transmitir un poco que esa idea de que nosotros estamos en otra posición, en otra situación. ¿Usted tiene horas libres? ¿Usted le echa horas a su trabajo? Porque para sacar 30 o 20 sentencias semanales, mensuales en su sala, ¿usted tiene días libres? ¿Usted qué hace? ¿Usted trabaja de día, los domingos, los sábados, los festivos? ¿Cómo saca usted ese brutal trabajo? Porque es un trabajo brutal. Yo que conozco un poco el tema, poner 20 o entre 20 y 30 sentencias al mes en una sala como la suya es un trabajo de negro o de chino, para entendernos. Explíquele usted cómo vive usted el mundo judicial, cómo trabaja usted. No, los jueces, nosotros, yo puedo hablar por mí, incluso puedo hablar por sí, bueno, pero la mayoría de los jueces hace lo que usted hace. Nos organizamos y entonces la vida, pues uno tiene que organizarse, pero entonces, pues bueno, pues se levanta por la mañana temprano, como cualquier otro ciudadano que va a trabajar al sur, que va a trabajar en un hotel. Pues nosotros por lo mismo nos levantamos, nos vamos a la sala y trabajamos y hacemos nuestro trabajo, y a veces pues celebramos pruebas o recibimos a gente a profesionales o a personas que tienen pleitos pendientes. Despachamos el día a día con el resto de personal, funcionarios de la sala, que tienen un trabajo importante y dedicamos pues un rato importante del día pues a trabajar, y luego seguimos. Eso sí, no tenemos unos horarios, en el caso de los jueces en concreto, no tenemos unos horarios prefijados, como dijéramos, en cuanto a cuándo hacer la sentencia, cuándo construir esa sentencia, porque hay que ver el asunto, hay que estudiarlo, hay que leerlo, y luego hay que redactarlo, hay que deliberarlo en una sala con el resto de los compañeros. ¿Cómo es una deliberación de ustedes en la sala, don César? ¿Cómo se produce eso? Para que nuestra gente sepa cómo se debate una sentencia. Usted es el ponente, por ejemplo. En un órgano colegiado, el ponente es el que lleva... ¿Cuántos magistrados son? ¿3 o 5? Tres, puede ser 3, puede ser 4 o 5, depende. El mínimo son 3. O sala general, ¿no? Cuando usted lo decide. Sí, el mínimo son 3, es decir... El mínimo son 3. Son 3, es decir, 3 es el número habitual. Revisan la sentencia del juez de instancia. A veces, y otras ocasiones, son pleitos que se llaman en primera instancia, que son revisados a su vez por el Tribunal Supremo. O sea, hay como dos tipos de procesos, unos que vienen de los juzgados, que son en revisión, son primera instancia, y otros que la sala es primera instancia. Pues el ponente o el que tiene unos números asignados de ese asunto en concreto, pues es el que lleva el asunto durante toda la tramitación, y el que al final pues tiene que trasladar al resto de los magistrados o magistradas que componen la sección o la sala, pues su opinión, su parecer jurídico. ¿Cuál es su opinión sobre ese caso jurídica? ¿Qué creen que tiene razón, y por qué cree quién tiene razón y por qué cree que tiene razón? Y entonces todo eso es un proceso pues de debate interno, y que supone que bueno, pues el resto de los magistrados puede examinar las actuaciones, puede ver la prueba, puede ver los papeles, es decir, en definitiva puede examinarlo, y se produce un debate, y luego al final se produce pues la redacción por parte del magistrado ponente de la sentencia, una vez que el resto de los magistrados esté de acuerdo con eso. Y puede, por ejemplo, darse el caso que de los 3, uno no esté de acuerdo con el fallo y pone un voto particular. Por ¿Qué es un voto particular? Un voto particular es
la decisión disconforme de un magistrado con el resto de magistrados en relación a un asunto concreto y determinado. Que esté en minoría, ¿verdad? Exactamente, es el que está en minoría. Si son 5 magistrados, pues puede haber 2 votos particulares y 3 a favor, de la sentencia. Exactamente. Porque si el ponente de la sentencia pierde la votación, está en minoría, si serían 3 y el ponente que redacta la sentencia está en minoría con respecto a todo, la ponencia pasa a uno de ustedes dos, ¿no? Sí. Yo creo a los que estén mayoritariamente a favor del fallo. Exactamente, correcto. Para entendernos, ¿no? Exactamente. Si la propuesta no es aceptada y el ponente o la ponente insiste en esa propuesta, se produce una situación que se cambia el ponente y el que era inicial ponente pasa a hacer un voto particular. Ajá. Es más o menos, pues, explicándolo un poco, es una dinámica de funcionamiento interno como... Y usted se lleva trabajo a casa como todos los jueces, claro. Sí, claro. Y trabaja sábado, domingo, festivo. Claro, por supuesto. Y nosotros no tenemos, como antes dije, no estamos encorsetados por un horario rígido de funcionamiento, pero eso no implica que tengamos que sacar los asuntos y claro, por supuesto, muchas veces trabaja uno... La mayoría de ustedes todos trabajan. Trabajamos sábado. Consta personalmente que trabajan sábado, domingo... También, por supuesto. Pero bueno, como todo ciudadano, también dedicamos una parte de nuestra vida al ocio y de hecho, hoy en día, una de las cosas del Consejo General del Poder Judicial que está haciendo el actual Consejo y que ya el anterior lo había iniciado, es un poco el tema de los espacios de conciliación de la vida familiar y laboral de los jueces, ¿no? Que es importante también esa situación. Entonces se está produciendo un fenómeno de preocupación por esa necesidad de conciliación de la vida. De todas formas, perdón, ya para acabar, quiero decir que el número de asuntos al que dan respuesta los jueces españoles es extraordinariamente alto en relación con el resto de Europa. Pero es decir, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué ratio? Ahora mismo tenemos 5.502 jueces, don César. ¿Cuántos jueces tendría que haber, sobre todo en las jurisdicciones que están más colapsadas, como pudiera ser la civil, por ejemplo, o la usted, la contencioso administrativo? ¿Qué ratio de jueces tendríamos que tener en España para que la justicia se pusiera del 97, como está ahora, según el informe ese que hemos visto antes, se pusiera a la número 4, número 5? Porque calidad a ustedes les sobra. Sí. Falta esa ratio. ¿Qué ratio necesitan ustedes? Yo ahora, la verdad, no soy capaz de memoria creo que, hablo un poco, creo que me parece que dicen, lo aconsejable es un juez por cada 10.000 habitantes como mínimo, o sea, como una situación ya más o menos decorosa, ¿no? Pero desde luego la ratio de jueces de España en relación con países como Alemania o incluso Francia deja bastante que desear. Es decir, en España la carga de trabajo de un juez es muy superior, por ejemplo, en número de asuntos a la carga de un juez alemán o a la carga de un juez holandés o a la carga de un juez francés. De todas formas, en la Unión Europea yo creo que el ideal es ir acercándose a las ratios de los países, como dijéramos, más potentes o más desarrollados de la Unión Europea, que tienen los sistemas judiciales como más avanzados. Entonces quizá Alemania sea un referente importante en cuanto a esa ratio de juez habitante que es necesaria para la resolución de los asuntos. Desde luego, todos los jueces que vienen por aquí, y yo conozco jueces que han venido aquí en ocasiones, pues en estos cursos que hay, en estos encuentros que hay a veces con jueces de otros países, se quedan asombrados de la carga de trabajo que tienen los jueces españoles. Es decir, y eso es un hecho innegable. Yo he conocido jueces alemanes, jueces italianos, jueces británicos, y todos se quedan altamente impresionados de la carga de trabajo y de los medios con los que trabajan los jueces españoles. Y eso es un hecho innegable, ¿no? Claro. Don César, ¿usted no cree que han habido opiniones muy recientes de algunos compañeros suyos que opinan que los jueces, por ejemplo, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, se podrían elegir por sorteo? ¿Usted qué opina de eso? Hombre, yo creo que eso es Salió hace poco una entrevista con Sosa Wagner, que es que a mí, aparte, es una persona que yo admiro especialmente porque he leído 2 o 3 libros de él de Derecho Constitucional y me parece un hombre con una formación extraordinaria, una formación además en Alemania muy, vamos, yo creo que es un gran jurista, y yo creo que esa idea o esa opinión que yo leí el otro día en La Provincia, yo también la leí. Es que me llamó la atención, por eso lo pregunto. Yo creo que es un poco una llamada de atención sobre la necesidad de modificar el sistema. Es decir, lo que está diciendo en el fondo es que el sistema hay que cambiarlo y está buscando fórmulas, como una llamada desesperada diciendo, mire, hay mucha gente que cree que el modelo no está funcionando,
entonces vamos a intentar cambiar el sistema y vamos a buscar nuevas fórmulas, ¿no? Yo creo, hombre, yo sinceramente, en mi opinión personal, si me preguntas sobre lo del sorteo, me parece que no sería el sistema más correcto de elección del Consejo General del Poder Judicial, porque sorteo puede dar lugar a que no estén en el Consejo todas las sensibilidades sobre la justicia o sobre la carrera judicial, y la justicia, como todo en la vida, es un concepto en el que hay sensibilidades. Una persona con una determinada ideología piensa que debe ser de una forma, otro piensa que debe ser de otra, y en el fondo todas esas sensibilidades tienen que estar ahí recogidas, ¿no? Entonces un sorteo no recogería esas sensibilidades. Y luego, perdón, en el Consejo la Constitución deja claro que hay 12 que son elegidos entre jueces y magistrados, pero hay 8 que vienen de fuera, que tampoco creo yo que sea bueno. Juristas de reconocido prestigio. Entre juristas de reconocido prestigio que puedan aportar muchas cosas. Es decir, no creo que sea bueno que sean 20 jueces en el Consejo General del Poder Judicial. O sea, también es bueno que, bueno, pues, oye, los abogados son unos protagonistas, los procuradores igual, son protagonistas de primer orden en la justicia. Es decir, la justicia es un esqueleto en el que están los jueces, pero están los jueces, están los letrados de la Administración de Justicia, están los funcionarios, están los abogados, están los graduados sociales, están los... es decir, es un conjunto de actores y todos ellos tienen algo que decir. Es decir, por tanto, yo creo que eso es... Yo creo que la idea es una llamada de atención sobre la necesidad de debatir sobre el cambio del sistema o de cambiar algo, ¿no? Don César, cualquiera de las personas que nos esté viendo, que tuviese en su sala, por ejemplo, un asunto pendiente y quisiera hablar con usted para interesarse sobre un tema determinado, no ya a través de su abogado o su procurador que lo tienen, ¿usted lo recibiría? ¿Los jueces reciben a las personas cuando ellos les quieren plantear algún tema a usted, o ustedes eso no lo hacen? Vamos a ver, es un tema muy complejo, entonces vamos a ver. Normalmente la ley, pero no solamente en España, en todos los países de nuestro entorno, ha considerado que el sistema se asiente en los procesos en la representación y la defensa. Es decir, una persona está representada por un procurador y defendida por un abogado. A partir de ahí, recibir a una persona para que le cuente una versión distinta o cercana a la del abogado es muy complejo, porque en un proceso siempre son dos partes. Claro. Al recibir a una persona, ¿qué pasa con la otra parte? Es decir, es un tema muy, muy delicado, sí, y hay que examinar... Que se puede interpretar de distintas formas, incluso desde el punto de vista del abogado de esa persona, pues la situación es un poco rara. Que venga, el abogado tiene a lo largo del proceso cientos de espacios o momentos para explicar o dar su versión jurídica. Y el juez, además por escrito. El juez tiene que recibir, sobre todo, las pruebas, pero las pruebas relacionadas con ese tema, no cuestiones al margen de lo que es el proceso concreto que está viendo. Es decir, pero eso, ojo, eso no significa que en un momento determinado no se pueda recibir a una persona, y de hecho los jueces reciben continuamente a personas en su despacho. Lo que pasa que existe una especie de razón, hay un examen casuístico para ver si debe o no recibir a esa persona. Y a veces el juez decide que no debe, en ese caso concreto, recibir a un ciudadano que probablemente esté preocupadísimo por su caso, pero claro, no, en ese caso concreto a lo mejor no hay razones, porque tiene letrado, porque está a punto de salir la sentencia o por cualquier razón de ese tipo. ¿Usted opina que los jueces en general y en particular los que pertenecen a su jurisdicción están bien preparados, o se podría, y cuentan ellos con medios suficientes para ejercer esa digna labor de impartir justicia? ¿O qué falta? ¿Qué falta en esa formación o en los medios para poderla desempeñar? Hoy en día el acceso a la carrera judicial, el acceso tanto en general, pues tiene como diversas vías, diversas fórmulas. Hay el grupo mayoritario accede por una oposición bastante dura, una oposición de 4 o 5 años, incluso más. Es decir, hoy en día se ha convertido en una de las grandes oposiciones, probablemente de las más difíciles que haya hoy en día de las oposiciones del mundo del derecho. Las ratios para que se haga una idea, las ratios de oposición están ya en 6, 7 y 8 años, o sea, incluso son enormes, de plazos enormes para preparar. Es decir, que da un poco idea de lo que es la dificultad de la oposición. Luego se va a una escuela judicial y está un año en una escuela judicial que está residenciada en Barcelona,
y está un año pues aprendiendo tecnologías, aprendiendo en relación con el ejercicio de la función, está ejerciendo prácticas en juzgados, y cuando acaba la escuela judicial va a un juzgado y está en prácticas un tiempo, ¿no? Varios meses. Es decir, yo creo que esa persona se presupone que está bien preparada o que sale, como dijéramos, al mercado laboral, en este caso como juez, con una preparación importante. Luego hay otro grupo que entra a través de lo que se llaman terceros y cuartos turnos, pero que parte de la base que son juristas ya de reconocida competencia, con una experiencia profesional previa importante, bien en la universidad, bien en el ejercicio de la profesión, bien como letrados de la Administración de Justicia previa, es decir, ya tienen un importante bagaje jurídico que le reconocen en el examen, vamos, en la oposición. Y aún así tienen que pasar la criba de la oposición. A partir de ahí el juez español empieza a ejercer normalmente en juzgados y por ahí va en su carrera, va increciendo, es decir, va a subir. Yo creo que en general el juez español está bien formado y su formación está a la altura de cualquier juez de cualquier país europeo. Ahora, el trabajo del juez español hay que valorarlo en función del número de asuntos que resuelve, y la calidad jurídica de sus sentencias tenemos que valorarlo también en función del número de asuntos que resuelve y en función de la carga de trabajo que tiene. Es decir, para valorar lo que es el trabajo de los jueces españoles, yo creo que hay que tener en cuenta un montón de parámetros, ¿no? Pero en general yo creo que los jueces españoles están bien formados, están bien preparados, son gente seria, son gente responsable y bueno, que... Don César, ¿y la justicia en Canarias está peor o mejor que en el resto de España? Según su alta visión de la misma. La justicia en Canarias tiene los mismos problemas, los mismos déficits, las mismas virtudes que el resto de España. Es decir, porque los jueces en Canarias son los mismos jueces que en Madrid, que en Barcelona o que en Cantabria o que en Asturias. Es decir, en el fondo, y los problemas son los mismos. ¿Qué problema tiene la justicia en Canarias? ¿Qué es lo que yo creo que supone algo que la diferencia o que le supone una especificidad propia? Que es la insularidad. La insularidad es un serio problema en Canarias. Es un serio problema porque alguien de Lanzarote que tiene que litigar en lo contencioso administrativo, pues se tiene que desplazar a la isla de Gran Canaria. En Madrid no tiene que desplazarse, lo máximo que puede hacer es coger el coche y recorrer 100 kilómetros o 50. Pero en Canarias tiene que venir de Lanzarote, tiene que venir de Fuerteventura o tiene que venir de La Palma. Y en Tenerife lo mismo, tiene que venir... Entonces ya la insularidad supone un doble coste importante para el ciudadano que accede a la justicia, y un coste también para la justicia, porque la justicia a veces se tiene que desplazar a las islas. Es decir, la insularidad es un hecho diferencial de la justicia en Canarias. ¿Cómo se trata de paliar ese hecho diferencial? Hombre, se han hecho esfuerzos muy importantes por parte de las administraciones y por parte del Poder Judicial. Por ejemplo, en mi sala, cuando yo he padecido la insularidad cuando empecé en los juzgados de lo penal, que nos teníamos que desplazar a Lanzarote y a Fuerteventura continuamente con pocos medios, y he visto cómo ha habido un cambio cualitativo. Hoy en día, por ejemplo, multitud de pruebas se celebran a través del sistema de videoconferencia para evitar desplazamientos a Gran Canaria. A veces el sistema LexNet ha sido importantísimo, a veces somos los propios jueces los que nos desplazamos a celebrar las pruebas a otras islas. Es decir, que ha habido una concienciación por parte de todos de la insularidad, y sobre todo ha habido un intento de paliar esa insularidad, ¿no? El otro día hizo mención el vocal del Consejo General del Poder Judicial, que acaba de estar en Las Palmas, el señor a ver si recuerdo su nombre, don Álvaro Cuesta, que es representante en el Consejo General del Poder Judicial por el Partido Socialista Obrero, de que la Sala de lo Contencioso Administrativa está en la vanguardia a nivel nacional sobre los intentos de mediación en su jurisdicción. ¿Usted puede explicar, para que sobre todo los profesionales que nos estén viendo, en qué consiste esa solución de los litigios sin que exista sentencia, sino a través de una mediación? ¿Lo puede usted explicar claramente para que lo entienda nuestra gente? Vamos a ver. El Consejo General del Poder Judicial ha apostado, el Consejo del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces, ha apostado decididamente por la mediación, no solamente en lo contencioso, sino en otras materias. Pero últimamente, en los últimos años, ha apostado decididamente por la mediación en lo contencioso administrativo. Y hemos tenido la fortuna, hemos tenido la suerte
de que en Canarias, a través de un convenio entre el Consejo, el Colegio de Abogados, la Fundación Balsain, que es una fundación con temas importantes en materia de mediación, pues se han formalizado diversos convenios y se ha llevado a cabo en Canarias un proyecto piloto en materia de mediación. ¿Qué es la mediación? O sea, la mediación, pues digo, para la gente que nos está escuchando, nos está oyendo y nos está viendo, la mediación es un sistema de solución de conflictos en los que las partes deciden someter a un tercero, que sea un tercero, a un tercero. Pero no es como un arbitraje en el que el tercero toma una decisión vinculante, sino que la mediación permite a las partes que vayan a ese tercero, que ese tercero les dé su opinión, que les dé su respuesta, pero que hasta el último momento pueden echarse atrás. Es decir, pueden decir, mire, no queremos. Pero ¿qué es lo que permite la intervención de un tercero? Permite, bueno, que las partes pierdan un poco esa idea. A veces uno está obcecado con su pleito, está pensando que tiene razón, y ese tercero le puede decir, cuidado, que esto, bueno, usted tampoco es... no tiene toda la razón, vamos a intentar solucionar. Es decir, la mediación es un sistema eficaz, y es eficaz porque ha funcionado en Alemania y funciona en países, en todos los países, en grandes países, y funciona en lo contencioso administrativo, y en lo contencioso administrativo tiene terrenos abonados, aquellas materias susceptibles de transacción. Ejemplo, por ejemplo, una responsabilidad patrimonial de un ciudadano que se le cae una palmera en el coche y que va al ayuntamiento y reclama pues tanto dinero. Al ayuntamiento, X dinero. Bueno, pues eso es una materia susceptible de mediación. Totalmente. Ejemplo, un contrato administrativo entre una administración en particular a la hora de resolverlo. Ejemplo, una ejecución de sentencia en materias susceptibles de transacción. Ejemplo, el ayuntamiento, una sentencia que reconoce un aprovechamiento determinado a una determinada persona que lo puede cambiar por otra cosa. Ajá. Es decir, hay cientos de posibilidades asuntos que pueden ser arreglados a través de la mediación. No todos. En lo contencioso administrativo hay materias que son regladas. Es decir, una licencia de obra, se tienen los requisitos o no se cumple. Bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido en Canarias? Bueno, pues hemos hecho un proyecto piloto que se ha iniciado con 2 juzgados, con 2 magistradas que lo están haciendo fenomenal, que son el juzgado número 2 y el juzgado número 3 de lo contencioso administrativo, y el resto de órganos, yo he colaborado o he intentado, porque he creído en este proyecto activamente desde el primer momento, y el resto de órganos judiciales de lo contencioso de Canarias, pues pueden perfectamente aprovechar los recursos que nos da este convenio y nos da para mediación. En definitiva... Es muy interesante esa iniciativa, ¿eh? Sí, de hecho, últimamente hemos firmado 3 o 4, en la sala hemos tenido también asuntos que han terminado por mediación, asuntos importantes, en los juzgados han terminado asuntos muy importantes por mediación. Uno de ellos fue el caso famoso ese de Pancho Guerra, que el muro que se cayó. ¿Sí? Bueno, pues una parte de la indemnización de cerca de 1 millón de euros acabó por una mediación. Las administraciones se han dado cuenta que es una fórmula importante también para ellas. Que les ahorra costos. Al final les ahorra muchísimo. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. El ciudadano, pues a lo mejor ve sacrificado una parte pero soluciona antes su problema. Es decir, y sobre todo yo lo que creo es que la mediación lo que permite es dar al ciudadano que va a la justicia, a ese servicio público que ofrecemos, que es la justicia, otra forma de solucionar el conflicto distinta de una sentencia. Es decir, que no necesariamente la solución del conflicto es por una resolución final de un juez, que a lo mejor se equivoca, sino que puede haber otras formas de solución del conflicto. Claro. Y una de esas fórmulas de solución del conflicto pues puede ser la mediación. Y yo apuesto decididamente por la utilización de ese instrumento, y yo estoy convencido que va a seguir caminando y cada vez va creciendo más. Y de hecho en Canarias yo creo que es el sitio, y nos están observando en toda España, nos están observando con mucha atención porque ven que está funcionando muy bien, que los juzgados del proyecto piloto lo están haciendo muy bien y que esto va a ir para adelante y que no es la panacea para solucionar los problemas de la justicia, pero sí es una fórmula de dar al ciudadano otras posibilidades, es un avance importantísimo, que el servicio público le pueda dar otras posibilidades que no sea solamente una resolución final por sentencia, ¿no? Pues le felicitamos a esa iniciativa y les exhortamos para que sigan con ella adelante porque es muy interesante, efectivamente. Don César, ahora hay en nuestro territorio se está proponiendo, hay un anteproyecto de ley para el tema de la ley del suelo, la modificación de las leyes urbanísticas en Canarias. Sí. ¿Está complicado esto, como dicen, o esto tiene arreglo? Usted que sabe de esto más que nadie. El urbanismo, no solamente en Canarias, el urbanismo en general en toda España, y no solamente en España, sino también en muchos países de Europa,
es muy complejo, es decir, es muy complejo o lo hemos hecho muy complejo desde el punto de vista de la legislación. En el caso de Canarias, bueno, como ocurre con otras, convergen, pues aparte de leyes, normas reglamentarias, es decir, leyes que hace el Parlamento, que es la ley de ordenación marco, del diríamos. territorio, la ley marco, por utilizar una expresión. La ley del suelo, cuando en su día se apruebe. Sí, vamos a llamar la ley del suelo, la ley de ordenación del territorio, que más que ley del suelo es una ley de ordenación del territorio y de espacios naturales. Hay luego leyes, normas reglamentarias que desarrollan esas leyes, y hay luego el urbanismo tiene el tema de los planes, es decir, la ordenación del territorio pues viene establecida por planes, es decir, los planes urbanísticos, que son los planes generales de las ciudades, y luego los planes de ordenación territorial, que son los planes insulares. Entonces, claro, ya el urbanismo de mano tiene una complejidad, o presenta una complejidad por ese conjunto de instrumentos que inciden en él, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es simplificar. Yo creo que se trata de simplificar las normas y dar mayor seguridad jurídica. Una cierta seguridad jurídica con esa simplificación, y de luego acomodar, buscar mecanismos de acomodación rápida a la nueva ley de los planes de ordenación vigente. Es decir, porque el problema que veo yo con la aprobación de la nueva ley urbanística es que la clave es que todo el andamiaje de planes de ordenación territorial tienen que buscar fórmulas de adaptación inmediata, porque si no se volvería a formar un caos de disposiciones transitorias, de cambio. Entonces hay que evitar todas esas cosas por como sea. Entonces yo creo que es un buen momento para simplificar el urbanismo y sobre todo para introducir mecanismos de seguridad jurídica. A mí hay una cosa que de esa ley que me preocupa muchísimo. Hemos tenido aquí hace 2 semanas un debate en la que vinieron personas muy preparadas sobre el tema de urbanismo, y casi todos coincidían en que esa ley, hay un peligro ahí en el dejar en los ayuntamientos, diríamos, una gran facultad de aprobación de esos planes. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Usted cree que eso se debería de transmitir eso a los ayuntamientos, o debería de existir como ahora un órgano que controlase más y que estuviera un poco más independiente de los poderes municipales? Bueno, yo aquí en confianza, que no nos oiga nadie, que no nos oiga nadie, en confianza, que no, la ley la he leído por encima, o sea que no he tenido, no he reflexionado seriamente sobre los temas. Como una crítica que he visto las informaciones periodísticas, lo he visto en la página del Gobierno de Canarias, ¿no? O del Parlamento, no me acuerdo, que estaba ahí colgada la ley, y entonces tampoco tengo un poco la información que viene de los medios de comunicación y un poco la información general de haber hecho una lectura apresurada de la norma. Pero, claro, es un tema muy complejo, pero tiene que haber, yo creo que tiene que haber controles de legalidad de esa actuación municipal. Pero creo que la ley los establece. Lo que pasa es que cambia lo que es hoy en día la Comisión de Ordenación del Territorio, las hace como una en cada uno, o sea, hace como varias comisiones de ordenación del territorio. Bueno, no sé, la verdad que... Además, no debe usted, don César, si me equivoco, corrígeme, no debe usted opinar mucho sobre esta ley, porque posiblemente su sala sea la que pueda... la ley está en proceso inicial, es decir, va a pasar un tiempo... Me refiero que en su día puede su sala... Y todas las críticas, yo creo que todas las críticas que se hagan a la ley son buenas, porque lo que hace la ley es lanzar un anteproyecto, y entonces a partir de ahí pues viene el Parlamento, tendrá que depurar preceptos, los grupos parlamentarios van a debatir esto en el Parlamento, y al final el texto final probablemente cambie mucho del texto inicial. De todas formas, yo lo que creo es que esta o cualquier ley hay que simplificar los conceptos, las ideas, hay que clarificar y no dar mayor seguridad jurídica y unificar los conceptos, es decir, que el concepto de una cosa sea el mismo y que no tengamos que estar discutiendo sobre si este concepto es este o si es el otro. Y yo creo que eso es fundamental, o sea, esa idea de unificación de conceptos, de dar un concepto que pueda ser homogéneo y unánimemente aceptado, artículos con una redacción clara y etcétera, es fundamental para dar seguridad jurídica, porque Canarias necesita seguridad jurídica, claro. Y sobre todo que posibilite inversiones que tiren del empleo. Claro, ahí está la clave de todo. La construcción, que es un sector que genera mucho empleo. Claro, es que el urbanismo es que es probablemente uno de los, junto con el turismo en Canarias, son los dos grandes pilares de la economía canaria. Es decir, pues no podemos decir, el urbanismo tiene que tener una seguridad jurídica que permita, pues, el inversor, los grandes proyectos, siempre, por supuesto, con respeto absoluto a las normas medioambientales y a las evaluaciones que haga falta. Pero claro,
esa seguridad jurídica es fundamental para que vengan aquí, inviertan y creen puestos de trabajo, ¿no? Claro. Y eso, esa seguridad lo da en primer lugar la ley y luego un sistema judicial que también funcione. Don César, también que nos estamos acabando, nos quedan 8 minutos, también hay una crítica que se le hace sobre la inejecución de las sentencias en materia urbanística, brevemente. Vamos a ver... de que no se ejecutan las sentencias en materia urbanística. Por ejemplo, demoler construcciones ilegales. Yo comprendo que los tiempos que ve, cuando el ciudadano ve que los tiempos pasan y que a lo mejor unas determinadas órdenes de determinadas sentencias urbanísticas no se ejecutan, pues rápidamente asimila o cree que no se está ejecutando. Lo que pasa es que la ejecución de las sentencias urbanísticas es muy compleja. Es decir, ¿por qué? Porque la propia ley dice, mire usted, se demuele cuando no cabe la legalización. Es decir, siempre que hay una orden de demolición, siempre que hay una orden de nulidad de una licencia que conlleva la demolición, siempre hay un previo control de si esa obra es o no legalizable. Y eso es muy importante. Puede ser porque cambió el plan general, porque el plan anterior permitía la legalización y sin embargo se ordenó la demolición por otra razón, es decir, por lo que sea, pero siempre hay ese previo control. Yeah. Y ese previo control supone pues un tiempo, y luego, por supuesto, que los jueces no ordenan la ejecución, pero no ejecutan, ordenan. Entonces, son las administraciones las que tienen que llevar a cabo esas órdenes. Esas órdenes son de ejecución, claro, a través y apoyándose los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hasta el final, eso ya en último lugar, pero me refiero a que los jueces ordenan. Entonces, luego hay que poner en marcha todo el procedimiento, en definitiva, es un tema complejo y que... Don César, ¿qué le parece a usted que un fiscal o un juez se vaya a la política y luego vuelva a la justicia? ¿Cómo ve usted eso? Esas puertas giratorias que a veces complican mucho la credibilidad en la justicia y en los jueces. Porque claro, imagínese usted una persona, como ocurre en muchos casos, que ha estado pues, en un determinado partido político, luego regresa a la carrera judicial y pues tiene que ver temas que tienen relación o con ese partido político o con esas personas del bando contrario. ¿Cuál es su opinión? Vamos a ver, yo creo que un juez tiene todo el derecho del mundo, si quiere dedicarse a la política, a dedicarse a la política. Eso no lo discutimos. Yo creo que un juez tiene una profesión, es funcionario público, entre comillas, o desempeña una función pública, concretamente ejerce la función jurisdiccional, y desde ese punto de vista es un funcionario público, solo desde ese punto de vista, y a partir de ahí debe ser un gran profesional en el ejercicio de su profesión. Si en un momento determinado quiere dedicarse a la política y hay un grupo político, un partido político que decide llevarlo en sus listas, me parece que tiene todo el derecho del mundo, igual que tiene un derecho pues usted o que lo tiene eso no lo el propietario de la emisora o que lo tiene ¿pero volver cualquiera. a la justicia? Pues el problema es... ¿No habría que haber un periodo, don César, de desintoxicación, para entendernos? ¿Dónde vuelve a la justicia? Es decir, ¿dónde vuelve? Es decir, un juez que se dedica a la política, que esté en un juzgado civil, puede volver perfectamente al tribunal civil en el que estaba o a otro tribunal civil y que resuelve pleitos privados y que no va a interferir para nada en lo que fue el ejercicio de su actividad política. Y si interfiere, tiene un mecanismo fantástico que es la abstención del asunto. Es decir, los jueces, si mañana creemos que no somos imparciales para conocer un determinado asunto, podemos hacer una cosa que es abstenernos. Ahora, o pueden ser recursados también. O podemos ser recusados, por supuesto. Por las partes. Por las partes. ¿Dónde creo yo que existe el principal problema? Quizá donde existe el principal problema de volver a la política es en el orden contencioso administrativo y en determinados puestos. ¿Por qué? Porque en el orden contencioso administrativo es el control de los actos de la administración. Y quizá aquí en el orden contencioso administrativo esa ida y vuelta puede plantear ciertos problemas. Pero ojo, luego hay cargos dentro de lo que se llaman cargos políticos, que son más cargos, más que políticos, son cargos los técnicos. Por ejemplo, un viceconsejero de justicia, un director general, etcétera, son cargos que un juez puede desempeñar perfectamente porque conoce, y por tanto tampoco podemos negar que un juez pueda ser director general de justicia y aportar todo lo que sabe. Como los han habido y además muy buenos algunos. Y han vuelto a su juzgado con total normalidad, fiscales y porque jueces han ejercido una función que es básicamente técnica, aunque esté dentro de un organigrama político. Para terminar, porque nos quedan 4 minutos, don César, y tenemos que ir terminando. Aunque no sea materia de objeto de su profesión, porque usted es de la jurisdicción contencioso administrativa, ¿no le parece a usted escandaloso la tardanza de determinados asuntos políticos, sobre todo en Canarias,
penales que no salen, no terminan de ver el juicio oral? ¿No le parece a usted escandaloso, aunque eso ello no sea objeto de su jurisdicción y de su competencia? Sí, la verdad que yo no sé si es escandaloso o no, pero luego lo que está claro es que la justicia penal a los grandes macroprocesos, a los grandes, no ha sabido darles una respuesta rápida en el tiempo. Quizá hoy en día los grandes problemas de la lentitud de la justicia están en esa justicia penal, pero en descargo del tema quiero decir dos cosas. Primero, la complejidad de los temas, es decir, son macrocausas con cientos de testigos, muchos imputados, infinidad de pruebas, necesidad de petición de pruebas. Es decir, no ha habido una respuesta efectivamente por parte de la justicia, no solamente por parte en general, a esa situación, y sí que es verdad que es un problema serio, pero ojo, la Ley Orgánica del Poder Judicial actualmente ha limitado los tiempos máximos de instrucción de los procedimientos, precisamente. Sí, pero que pueden ser prorrogados. Puede ser prorrogado, ha sido consciente de la dificultad, pero hay que tener en cuenta que, imagínese usted, vamos a hablar un macroproceso con 30, 40 imputados. Hay 30, 40 profesionales del derecho que defienden a cada uno de esos 30 imputados, cada uno de ellos es su caso y tienen que hacer sus recursos, tienen hay un juez, es muy complejo. Entonces habría que buscar fórmulas, pero de limitar o acortar. Pero es un problema, ojo, no solamente es un problema español, es un problema de toda Europa. Claro. Hay macroprocesos que duran en Europa también muchos años. Claro. De todas formas, sí que es uno de los temas de debate y de los temas importantes en la justicia que hay que solucionar. Temas como, por ejemplo, para terminar, como el caso Eólico, el caso Góndola, el caso Faicán, casos como el caso Gürtel o el caso Bárcenas, en fin, que se están ahí persecularo, y eso al final, don César, por mucho o sea, al final no es justicia, porque claro, se imparte justicia, como por ejemplo, y cuando leímos antes el informe que yo hice al principio, lo del caso de Carlos Fabra, ¿no?, que después de 10 o 12 años, pues ha tenido una sentencia condenatoria y luego ahora pues ya está en la calle. Pero en fin, hemos llegado al final de esta entrevista, esta larga e importantísima entrevista con nuestro presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, don César José García Otero, al que le agradecemos muy sinceramente porque es la primera vez que se pone delante de las cámaras para hacer una entrevista después de más de 30 años ejerciendo de magistrado, pero para que ustedes, nuestro programa, como saben ustedes, es un programa didáctico que trata de ayudar a que la gente entienda más las instituciones, y creo que hemos hecho un esfuerzo que ha valido la pena para conocer un poco más, no solo a don César, sino también a lo que hace un juez en lo constitucional administrativo y lo que hace su sala. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, espero que no sea la última vez y que en otra próxima ocasión tengamos más tiempo para seguir debatiendo. Pues muchas gracias por la invitación y espero no haber sido muy pesado en las explicaciones. Ha sido usted muy didáctico y muy clarito. Sí. Muchísimas gracias. Volvemos el próximo jueves con la entrevista a la señora doña Victoria Rosell. Está confirmado que vamos a estar con ella el próximo jueves en una entrevista también de hora y media, como hemos estado con el señor don César José García Otero. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta el próximo jueves.